Y no sé, para empezar esta mesa, a mí me gustaría plantear una cuestión un poco polémica que creo que ahora está un poco en la mesa, en las redes, que es un poco acerca de qué tanto la poesía debe reflejar una realidad o manifestarse políticamente con respecto a esta realidad. Creo que en los últimos tiempos ha habido como un resurgimiento de los cuestionamientos morales, ideológicos acerca del contenido de las obras de arte, y vaya, creo que como para contextualizar un poco todo esto, ha habido como intentos de censura con exposiciones de pintura y como ciertos reclamos a discursos específicos o historias en donde pueden suceder ciertas cosas que al parecer son inmorales. Y retomo como todo este asunto de la nueva manera de entender ciertos discursos, de juzgar ciertos discursos que pueden ser machistas o como cualquier cosa, porque como que pone, creo que apunta directamente al deber o a la moralidad o a la ética que debe tener la literatura o la poesía, y esto está relacionado como con la realidad, ¿no? O sea, yo ahora recuerdo el ejemplo de unos poetas, la generación de los contemporáneos, que escribieron despuesito de la Revolución Mexicana y de alguna manera hablando de la realidad que les tocó vivir un poco la revolución, la guerra de los cristeros, a este grupo de poetas, en los que estaba Gilberto Owen, Javier Villaurrutia, Salvador Novo, Carlos Pellicer, entre varios otros. Uno de los cuestionamientos que se les llegó a hacer es que en su poesía, de alguna manera, esta realidad, esta gran realidad que les tocó vivir, que fue la Revolución Mexicana, pues no aparecía, ¿no? O sea, esta revolución, todos estos cambios sociales, toda esta temática que de alguna manera sí estaba, creo, en la literatura de la revolución, estos temas que sí bajaron como a la narrativa nunca bajaron a la poesía, es decir, la realidad, esta realidad tan trágica nunca apareció en los poemas, digamos, como temática, ¿no? Y vaya, creo que en la actualidad se puede hacer una analogía tal vez de la realidad, la guerra contra el narcotráfico, toda esta violencia que estamos viviendo, si baja o no a la poesía. En mi caso yo creo que no, es decir, yo no, en lo que yo escribo yo no hablo de narco, yo no hablo de nada de eso, y creo que tampoco podría ser un cuestionamiento, ¿no? Vaya, es como el tema con el que me gustaría abrir un poco, no sé qué piensen ustedes. Sí, bueno, el tema que tocas es interesante porque curiosamente tanto Chilpancingo como Monterrey, en el caso, inclusive todo el estado de Nuevo León, todo el norte, pues sufre toda esta misma situación, ¿no? De la violencia y de la desaparición de las personas. Entonces es una situación como que nos hermana muchísimo. Y en muchas ocasiones, por ejemplo, a mí en entrevistas me han preguntado que, bueno, si el poeta precisamente tiene que ser o tiene un vínculo social a través de la poesía, ¿no? Y he comentado muchas veces que sí, o sea, no porque el poeta tenga que ser activista precisamente, pero una parte de ese activismo o de esa protesta, pues también está escrita en la poesía que algunos poetas escriben, ¿no? Por ejemplo, me viene a la mente pues Luis Aguilar, que escribió AK-47, que es un poema sobre la violencia en el norte del país. Él es un poeta tamaulipeco. Me viene también a la mente Sara Uribe, que tiene su poemario Antígona González, que es una poeta tamaulipeca también. Entonces ahí se va dando como toda esa situación, que inclusive los narradores no han querido como que aceptar mucho dentro del género de lo policíaco, no han podido como dejar que ingrese la poesía. La poesía, en este caso, no podría decirlo policíaca o noir, como le llaman, ¿no? Ahora que está muy de moda todo eso. Pero es una poesía que habla sobre la violencia, que habla sobre la desaparición, que inclusive yo en algunos poemas de mi segundo libro hago un poco de énfasis en eso, ¿no? Sobre la desaparición, sobre el estar, sobre el permanecer, sobre la memoria de la gente que se ha ido, ¿no? Pero que se ha ido por situaciones violentas, que al final nosotros en general como mexicanos creo que hemos vivido alguna situación como muy cercana a eso, a la violencia, ¿no? O sea, no es algo que esté como fuera,
fuera, que sea extraño, ¿no?, para nosotros. Y te va acercando poco a poco, ¿no? A veces, aunque uno como poeta no quisiera tocar esos temas, caes ahí, caes en hablar de la violencia, en hablar de la desaparición, en hablar de la memoria, en hablar del cuerpo. Y en Monterrey pues parece también que poco a poco algunos poetas se han atrevido a hablar de eso, ¿no? Porque pareciera que también había como una censura, como que no te permitía tocar esos temas, ¿no? Como que poner ese dedo en la llaga, que es la violencia, ¿no? A veces decimos, pues sí, la poesía para olvidar, ¿no? Para olvidarnos de la violencia y de situaciones que están pasando en el país, pero también es la poesía de la violencia, de hablar sobre la violencia como para reflexionar y para crear ese diálogo y ese debate, ¿no? Para nosotros como nosotros mismos curarnos a través de la poesía por esas situaciones. No sé qué opine Carlos o Yeli. Creo que es indispensable apuntar la llaga, ¿no? Independientemente de en qué territorio geográfico te toque habitar o nacer, son temas que atraviesan, ¿no? Yo siempre no justifico, pero sí digo que estos poemas son poemas largos de amor, no del amor romántico cliché, sino este amor a la tierra, a los que no están, estas diferentes formas de amar, ¿no?, que también se trasladan en estos textos que pudieran ser catalogados como de la violencia o sobre esta serie de desgracias que parece que suceden de forma concatenada. Creo que sí hay una responsabilidad como ciudadanos. Sin embargo, si el creador lo quiere asumir como tal, eso ya es un acto completamente independiente. Yo en lo personal no puedo concebir como este momento de creación sin un contexto político, pero eso son cuestiones meramente personales. Pero como ciudadanos sí hay una responsabilidad, y creo que tomamos mucho como separar la ciudadanización de este proceso creativo. Es como de, no, porque pues yo no quiero escribir de estas cosas, ¿no? Y otra cosa importante, es interesante señalarlo, porque en estos momentos es donde podemos romper de alguna forma la censura sobre los temas. Todo está bien, no pasa nada. Esos terrenos inhóspitos que nos proporciona la literatura son espacios en los que podemos hablar de esas otras versiones que suceden. Me pareció muy interesante con lo que abrió Abraham, porque habla de la generación del 27, a quienes se le imputa mucho el hecho de no hablar de estos temas patrióticos postrevolucionarios y bélicos en el México de la postrevolución, pero es algo muy similar a lo que sucedía en España, pero de forma a la inversa. ¿Qué pasa? En España los poetas de la generación del 27 sí retoman estos temas bélicos en la mayoría de los poemas, y en México los caballeros de esa generación cambian el discurso a una literatura más afrancesada, más europeizada. Sin embargo, las mujeres que escriben y que también son parte de esa generación del 27, porque cuando hablamos de la generación del 27 solo mencionamos a los caballeros, pero en México quien hace un discurso bélico sobre lo que estaba sucediendo en ese momento es Antonieta Rivas Mercado. Y están las obras completas que prologa Luis Mario Schneider, donde ella habla sobre la campaña que ayudó a financiar en la de 1929, en la cual pierde José Vasconcelos y por la cual se exilia a París, y ahí ella relata, y además hay una novela casi inconclusa de hecho, sobre esos momentos históricos. Sin embargo, en España, haciendo este paralelismo, estaba la generación del 27, pero integrada por las mujeres, las llamadas las sin sombrero, que es Concha Méndez, Josefina de la Torre, María Zambrano. Son una larga lista de poetas españolas que también estaban tocando estos temas en la misma igualdad de circunstancias y con un discurso semejante acerca de las violencias que se estaban viviendo, pero desde sus territorios y desde su concepción, desde sus cuerpos, ¿no? O sea, este paralelismo en lo que se hacía en México con lo que se hacía en España en ese tiempo sobre un tema tan complicado de abordar como es la postrevolución, sí se hablaba desde entonces, ¿no? Y siempre se ha hablado. El problema es la invisibilización que existe, y yo creo que una de las tareas importantes es la invisibilización que queremos hacer ahora sobre estos temas
que no consideramos, o algunos no consideran territorio de la poesía, cuando es todo lo contrario. Yo estoy convencida de que en ese apartado que proporciona la literatura, no solamente desde la poesía, sino desde el ensayo, desde la narrativa, abordar esta situación, pero también regresar un poco a lo fantástico, ¿no? En un país donde la mayoría escribe literatura noir porque parece que es una etiqueta editorial que está de moda, regresar a estos ejercicios creativos sería un experimento importante de leer una novela porque en el territorio de la poesía es como, no, esto no entra, no está hablando, pero una novela que tenga que ver con ese surrealismo, que no necesariamente se tengan que colgar sobre estos temas y después convertirse en una etiqueta editorial, pero sí hablarlo, y hablarlo fuerte, y hablarlo conciso, porque para eso son esos espacios. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Yo creo que el poeta no necesita ser un activista, pero sí necesita ser un inconforme. Y a mí me parece que el ejercicio de la palabra por sí mismo, pues es un acto de resistencia, o tendría que ser un acto de resistencia. Y recuerdo, por ejemplo, cuando en 1984, esta novela de Orwell, del Gran Hermano, una de las prácticas que tenía el régimen del Gran Hermano era desaparecer palabras, porque el desaparecer palabras tiene una doble función, que es la de el impedir la comunicación, pero también el impedir el pensamiento, porque el pensamiento se ejerce a través de la palabra. Entonces, el hecho de ejercer la palabra con responsabilidad, como lo tendría que hacer el poeta, pues es ya un acto de resistencia, un acto de lucha. Yo quería platicarles un poco una experiencia del norte, en donde precisamente la literatura logra incidir en la realidad. Yo creo que ustedes, cuando piensan en Monterrey, piensan en el desierto, y es algo que se ha construido a través de la cultura. Es algo que se ha construido a través de la cultura para lograr hacer ejercicios de devastación, como en el siglo XIX uno de los gobernadores más importantes de Nuevo León, Santiago Vidaurri, utilizaba este argumento del desierto para acabar con todos los pueblos originarios que había todavía en ese momento en Nuevo León, y entonces el hecho de decir que era un desierto, que no había cultura, pues justificaba el hecho de llevar las armas hacia esos territorios que eran inhóspitos para la civilización en Nuevo León. Entonces, hace algunos pocos años, nosotros nos dimos cuenta de que ese discurso del desierto seguía sirviendo por parte de quienes ostentan la hegemonía en Nuevo León, que son los grandes empresarios, los dueños de Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, los dueños de Oxxo. Seguía funcionando para ejercer una violencia, para ejercer el despojo, y es la justificación que dieron para poder construir un estadio en un espacio público, poder despojar de ese espacio público a los ciudadanos de Nuevo León. Y esto tiene relación con la literatura, porque es precisamente a través de la literatura como se ha logrado configurar el discurso de que Nuevo León o de que Monterrey es un desierto. Tenemos, por ejemplo, esta narrativa del desierto. Entonces tenemos a narradores como Eduardo Antonio Parra, como David Toscana, que nos muestran
a un Monterrey desértico. Pero si nos fijamos, esas historias casi nunca se desarrollan en Monterrey, sino que tienen que salir de Monterrey a Mina, a Icamole, a Paredón, tienen que ir a buscar al desierto, porque si nosotros estamos en Monterrey, obviamente es un desierto de concreto, ¿no? Es un desierto de asfalto, pero si volteamos a ver a las montañas, pues nos damos cuenta de que no es un desierto. Entonces, bueno, yo tengo con unos amigos un proyecto editorial en el que hemos venido cuestionando esta idea del desierto. Primero publicamos una pequeña selección de 2 textos de crónicas del siglo XIX, en donde se nos muestra a Monterrey como una ciudad que era un vergel antes de esta desertificación. Había ríos que recorrían el centro de la ciudad, había una especie de camarones de agua dulce, que es una especie endémica de Nuevo León, que es el acosil regiomontano. Había huertos en el centro, en donde ahorita pues no hay nada. Hay un canal artificial que se llama Canal de Santa Lucía, pero ese canal está trazado sobre un río que originalmente existía en la ciudad. Entonces estas crónicas nos muestran ese Monterrey antes de la desertificación. Después publicamos un libro sobre el caso en concreto del estadio. Como les digo, se utiliza este recurso del desierto para justificar el proyecto. Y después, cuando nos invitaron a hacer una antología de narradores jóvenes, cuando nos sentamos Alejandro Vázquez y yo, un compañero de la editorial, a pensar cuál iba a ser como la epistemología que iba a configurar esa antología, no queríamos que fuera generacional, porque una antología generacional es como poner al azar una fecha y como partir con una cuchillada, una aquí y una allá. Entonces dijimos, no, tiene que haber algo que amalgame esta selección, y pensamos en un grupo de narradores de Monterrey que se llamó el Panteón, que abordaban precisamente la idea de la ciudad como desierto, y dijimos, a ver, vamos a revisar a los nuevos narradores. Los nuevos narradores nos dimos cuenta de que ya no les importa reflexionar a la ciudad, entonces ya no aparece esta idea de desierto, y entonces maliciosamente, y utilizando una cita de Visión de Anáhuac de Alfonso Reyes, donde dice algo así como: cuando, híjole, se me fue ahorita la cita, pero entonces maliciosamente le pusimos el nombre de Después del Desierto, antología de la nueva narrativa regiomontana. También maliciosamente, cuando lo presentamos en la Feria del Libro del Palacio de Minería, invitamos a Eduardo Antonio Parra a presentarlo. Eduardo Antonio Parra lo leyó y se sacó mucho de onda, ¿no?, que le cuestionáramos su discurso, que además es un discurso que sostiene en una antología muy famosa de él que se llama Norte, donde dice que el ser norteño es ser del desierto. Entonces, para nosotros fue un logro que la última vez que nos acompañó en una presentación Eduardo Antonio Parra, dijo algo así como: Monterrey, la ciudad que nos habían dicho que era un desierto. Entonces, yo les quería traer este ejemplo de cómo cómo la literatura incide en la realidad, porque pareciera una cosa minúscula el que un narrador como Eduardo Antonio Parra asuma un nuevo discurso, pero para nosotros es algo fundamental, porque eso nos parece que puede llegar
a cambiar el discurso que se tiene sobre una ciudad como